Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Hace algunos años, durante mi segundo año en la universidad, algo muy extraño comenzó a sucederme. Empecé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Al principio parecían notas de un admirador secreto. Decían cosas como, me encanta tu sonrisa, o te veías genial con ese vestido azul hoy. Me sentí halagada, aunque también un poco confundida. No tenía idea de quién podría estar enviándolos. Con el paso de los días, los mensajes comenzaron a volverse más insistentes. Empezaron a hacerme preguntas personales. ¿Qué desayunaste hoy?, decía uno. Otro preguntaba, ¿vas a ir a la biblioteca? Era raro y, para ser sincera, algo inquietante. Los textos también empezaron a incluir fotografías extrañas. Algunas eran de mí caminando por el campus y otras mostraban lugares que había visitado. La persona que los enviaba parecía saberlo todo sobre mi rutina diaria. Decidí ponerme en modo detective. Quería descubrir quién me estaba mandando esos mensajes sin dejar que supiera que estaba investigando. Empecé a observar con más atención a las personas que me rodeaban, buscando a alguien que me mirara demasiado o que pareciera seguirme. También comencé a registrar la hora y el lugar en que recibía cada mensaje, con la esperanza de encontrar un patrón. Una noche, mientras estudiaba en mi apartamento, recibí un mensaje que me heló la sangre. Me gusta tu apartamento. Número 307, ¿verdad? Me quedé paralizada. ¿Cómo podía saber esa persona mi número exacto de apartamento? Mi hogar, que debía ser mi refugio, de pronto se sintió violado. Asustada y sin saber qué hacer, decidí quedarme unos días con mi amiga Clara. Clara fue muy comprensiva. Me permitió quedarme en su casa y me ayudó a intentar descubrir quién era el acosador. A pesar de nuestros esfuerzos, no logramos identificar a nadie. Los mensajes continuaron durante algunos días más y luego, de repente, se detuvieron. Pasaron meses sin recibir nada del número desconocido. Poco a poco la vida volvió a la normalidad y empecé a sentirme segura otra vez. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, los mensajes regresaron, esta vez mucho más perturbadores. El número comenzó a llamarme, pero cada vez que contestaba, no se escuchaba nada del otro lado. Ese silencio era escalofriante. Luego los textos se volvieron aún más inquietantes. Incluían descripciones detalladas de lo que llevaba puesto, de los lugares donde había estado y de las personas con las que me había visto. Era evidente que el acosador seguía observándome muy de cerca. Me volví paranoica. Mantenía las cortinas cerradas, revisaba constantemente mi entorno y evitaba quedarme sola. No quería vivir con miedo, pero tampoco sabía cómo detenerlo. Me sentía prisionera de mi propia vida. Cada vez que mi teléfono vibraba, el corazón se me aceleraba y una sensación de pavor me invadía. Un día, mientras estaba en la cafetería del campus, recibí otro mensaje. Buena elección de café. Siempre pides un café con leche. Miré alrededor tratando de identificar a alguien sospechoso. Y entonces lo vi. Jake, un compañero de clases con quien apenas había cruzado algunas palabras, estaba sentado a unas mesas de distancia, mirándome. Cuando nuestras miradas se encontraron, apartó la vista de inmediato. Pero en ese instante lo supe. Era él. Sentí una mezcla de miedo y rabia. Era hora de actuar. Reuní todos los mensajes, fotos y registros de llamadas, y me dirigí a la oficina de seguridad del campus. Les conté todo y mencioné a Jake. Escucharon mi historia y tomaron nota, pero no parecieron darle demasiada importancia. Dijeron que investigarían el asunto, aunque sin prometer acciones inmediatas. Aún así, algo cambió después de que lo reporté. Los mensajes y las llamadas cesaron.
Jake comenzó a evitarme y apenas lo veía por el campus. Parecía como si lo hubieran advertido o él mismo se hubiera asustado. Aunque el acoso terminó, la experiencia dejó una huella profunda en mí. Me volví más precavida y consciente de mi entorno. Me llevó mucho tiempo dejar de sentir que alguien me observaba. Aprendí la importancia de hablar y pedir ayuda, incluso cuando parece que nadie te escucha. Mirando hacia atrás, me siento agradecida de que todo se haya calmado finalmente, pero fue una experiencia aterradora que jamás podré olvidar. Historia 2. Era una noche tormentosa cuando mi familia y yo llegamos al Airbnb. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas. Mi esposa, Sara, y nuestros 2 hijos, Emily y Jack, estaban emocionados por pasar un fin de semana tranquilo lejos de la ciudad. Esperábamos disfrutar de un retiro acogedor, pero el clima parecía decidido a convertirlo en todo menos relajante. La casa era antigua, con crujidos y un encanto particular. Se encontraba al borde de un denso bosque, y el propietario nos había asegurado que era el lugar perfecto para descansar. Nos instalamos rápidamente, encendimos la chimenea y disfrutamos de una cena caliente en familia. Afuera, la tormenta arreciaba, pero el fuego crepitante brindaba una sensación de confort y seguridad. Después de cenar, decidimos ver una película. Los truenos rugían, a veces tan fuertes que ahogaban los diálogos. Emily y Jack se acurrucaron a nuestro lado en el sofá, con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y emoción reflejada en sus rostros. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo implacable que parecía sincronizarse con la música tensa del filme. Cuando terminó, acordamos que era hora de dormir. Sara y yo acostamos a los niños en su habitación compartida. Los besamos y les aseguramos que la tormenta no era motivo de preocupación. Luego, nos fuimos a nuestra habitación. Pronto, la casa quedó en silencio, excepto por los ruidos del temporal afuera. Me recosté, escuchando el viento aullando entre los árboles y la lluvia martillando los cristales. Estaba a punto de dormirme cuando un fuerte golpe resonó por toda la casa. Me incorporé de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Sara también despertó, con los ojos llenos de confusión. «¿Escuchaste eso?», susurró. Asentí, aguzando el oído. Otro golpe, más fuerte que el anterior, hizo eco en la oscuridad. Me puse la bata y las pantuflas, la mente corriendo a 1000 por hora. ¿Quién podría estar tocando a esa hora y con semejante tormenta? Bajé las escaleras. Mis pasos resonaban en la casa silenciosa. La puerta principal era vieja y pesada. Al abrirla, una ráfaga helada me golpeó el rostro. No había nadie. Miré hacia la oscuridad, pero la lluvia dificultaba la visión. El porche estaba vacío y el bosque, más allá, era una masa negra impenetrable. Cerré la puerta con llave y volví a la cama, tratando de convencerme de que era solo el viento o una rama golpeando contra la casa. Pero justo cuando me acomodé, los golpes regresaron. Esta vez se oyeron seguidos de pasos en el piso de arriba. El corazón me dio un vuelco. Salté de la cama. Sara me miró con miedo en el rostro. «Ve a ver a los niños», me dijo, angustiada. Subí las escaleras a toda prisa, el sonido de los pasos siguiéndome de cerca, pesados y deliberados. Cuando llegué a la habitación de los niños, los encontré sentados en sus camas, pálidos. «Papá», susurró Jack con voz temblorosa. «Hay un hombre afuera de nuestra ventana». El frío me recorrió la espalda. Me acerqué al ventanal con las manos temblorosas. Corrí la cortina y, durante un relámpago, lo vi. Una figura alta y oscura de pie junto a la ventana. Su rostro estaba oculto, pero sentí claramente su mirada clavada en mí. Cerré la cortina de golpe, tratando de mantener la calma. «Es solo la tormenta. Les juega una mala pasada a los sentidos», les dije, aunque ni yo mismo creía mis palabras. Los volví a arropar y prometí quedarme allí hasta que se durmieran. Me senté en una silla junto a la ventana, con la vista fija en la cortina. Cada crujido, cada ráfaga de viento,
hacía que mi corazón se acelerara. El tiempo parecía no avanzar. Cada minuto se sentía como una hora. Finalmente los niños se quedaron dormidos. Su respiración se volvió tranquila. Salí en silencio y regresé con Sara, que me esperaba con el rostro lleno de preocupación. Le conté lo que los niños habían dicho y decidimos revisar todas las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado con llave, pero la inquietud persistía. Intentamos dormir, aunque el miedo y el ruido de la tormenta no nos lo permitieron. Entonces, los golpes volvieron, esta vez más suaves, como un leve toque. Provenían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos abrazamos deseando que amaneciera pronto. La noche se hizo eterna. Finalmente la tormenta comenzó a amainar. Los golpes cesaron y la casa quedó en silencio. Exhaustos caímos en un sueño intranquilo. Por la mañana, la sensación de alivio fue enorme, aunque el recuerdo de la noche seguía pesando sobre nosotros. Decidimos acortar la estancia y regresar a casa. Mientras empacábamos, noté algo extraño junto a la puerta principal. Profundas marcas talladas en la madera, como si alguien hubiera arañado el marco durante la noche. Nos marchamos sin mirar atrás. El viaje de regreso fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La tormenta había terminado, pero el miedo permanecía. Nunca volvimos a hablar de aquella noche, aunque la memoria seguía viva, como una sombra que nos acompañaba. Incluso ahora, en noches de tormenta, a veces creo escuchar golpes en la puerta. Me repito que solo es el viento, pero, en el fondo, sé que no lo es. Antes de pasar a la siguiente historia, si es tu primera vez aquí, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias de terror. Tu apoyo es importante. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 3. En una ocasión trabajé en una gasolinera cerca de mi casa. Era un lugar pequeño y tranquilo, con pocos clientes al día. Siempre iba caminando al trabajo porque quedaba cerca, y me gustaba disfrutar del aire fresco y del silencio de la mañana. Un día, un hombre mayor, de unos 70 años, empezó a frecuentar la estación. Era alto y delgado, con el rostro arrugado y el cabello gris. Vestía ropa vieja y gastada, y llevaba un sombrero que parecía haber vivido mejores tiempos. Nunca compraba mucho, a veces un periódico, otras una botella de agua. Pero lo que realmente me incomodaba era la manera en que me miraba. Sus ojos siempre estaban fijos en mí, observando cada uno de mis movimientos. Al principio traté de no darle importancia. Pensé que quizás era solo un anciano solitario que buscaba algo de compañía. Pero con el paso de los días, su mirada se volvió más insistente. Nunca sonreía ni hablaba demasiado. Simplemente me observaba con esos ojos fríos y vacíos. Una tarde, mientras cerraba la gasolinera, el sol ya se había puesto y la oscuridad comenzaba a caer. El hombre apareció como de costumbre, pero esta vez se acercó directamente al mostrador. Me miró durante un largo momento antes de decir con voz grave: «He notado que ya no caminas al trabajo». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cómo sabía eso? No se lo había contado a nadie y ni siquiera sabía su nombre. Logré esbozar una sonrisa forzada y respondí: «Sí, decidí dejar de hacerlo». Él asintió lentamente y se marchó sin añadir nada más. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que había dicho. ¿Cuánto tiempo me había estado observando? ¿Me estaba siguiendo? A la mañana siguiente decidí comprar un coche. Fui al concesionario más cercano y adquirí el primer vehículo que pude pagar. Era un sedán viejo y destartalado, pero no me importó. Lo único que quería era sentirme segura. Desde ese día, empecé a conducir hasta el trabajo. Durante un tiempo todo pareció volver a la normalidad. El anciano seguía visitando la gasolinera, aunque ya no decía nada. Traté de olvidar lo sucedido, pero esa sensación de que me vigilaba nunca desapareció por completo. Una noche, aproximadamente una semana después, regresaba a casa tras mi turno.
Era tarde y las calles estaban desiertas. Al girar hacia una calle estrecha y oscura, noté unos faros en mi espejo retrovisor. Un coche me seguía. Intenté mantener la calma, aunque el corazón me latía con fuerza. Di varias vueltas aleatorias, con la esperanza de despistarlo, pero el vehículo continuó tras de mí. Finalmente entré en un estacionamiento bien iluminado y esperé. El coche pasó lentamente frente a mí, y entonces lo vi. Era el auto del anciano. No tenía duda. Aterrada, llamé a la policía. Llegaron y tomaron mi declaración, pero dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas concretas. Me aconsejaron que tuviera cuidado y que informara de cualquier cosa sospechosa. Los días siguientes fueron una pesadilla. Apenas dormía, siempre mirando por encima del hombro, temiendo encontrarlo cerca. El anciano seguía yendo a la gasolinera, pero no decía nada. Solo me observaba con esa mirada vacía que me hacía estremecer. Una noche, mientras cerraba el local, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y lo vi. Estaba de pie junto a mi coche, mirándolo fijamente. No se movía. El corazón me golpeaba el pecho y las manos me temblaban. Llamé a la policía de nuevo, y esta vez llegaron rápido. Lo encontraron todavía allí, inmóvil. Lo interrogaron, pero él negó todo. Dijo que simplemente estaba dando un paseo. No pudieron arrestarlo. Después de esa noche, decidí renunciar. El miedo y la ansiedad ya eran demasiado. Encontré otro trabajo en otra zona de la ciudad y me mudé a un nuevo apartamento. Pensé que por fin todo había terminado. Durante un tiempo las cosas mejoraron. No volví a verlo y poco a poco empecé a sentirme segura otra vez. Sin embargo, la imagen de sus ojos fríos y vacíos me perseguía. A veces, incluso en los momentos más tranquilos, sentía que alguien me observaba. Y aunque nunca volví a cruzarme con él, en el fondo de mi mente persistía una inquietante certeza. Él seguía ahí, en alguna parte, mirándome. Historia 4. Siempre me había fascinado la idea de acampar solo en el bosque, pensar en escapar de la ciudad, dejar atrás el ruido y rodearme de la naturaleza era un sueño que había tenido durante años. Finalmente decidí hacerlo realidad. Empaqué mi mochila con todo lo esencial: una tienda de campaña, un saco de dormir, comida, una linterna y algunas cosas más. Elegí una zona remota, lejos de caminos y pueblos. Quería estar completamente solo. El primer día fue maravilloso. El clima era perfecto. El sol brillaba entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Monté mi tienda junto a un pequeño arroyo, cuyo murmullo sobre las piedras resultaba increíblemente relajante. Pasé el día explorando los alrededores, tomando fotos de los animales y disfrutando de la tranquilidad. Al caer la tarde encendí una pequeña fogata y preparé una cena sencilla. El cielo se tornó naranja y rosado al atardecer, y sentí una profunda sensación de paz mientras escuchaba los sonidos del bosque. El canto de los grillos, el susurro de las hojas y, de vez en cuando, el ulular de un búho. Era como una sinfonía perfecta de la naturaleza. Después de un rato decidí acostarme. Apagué la fogata, entré en la tienda y me acomodé dentro del saco de dormir. El bosque estaba oscuro y silencioso, con un ligero aire frío. Cerré los ojos, sintiéndome feliz y relajado. No sé cuánto tiempo había dormido cuando lo escuché. Un ruido extraño, distinto a cualquier otro que hubiera oído antes. Era un gruñido bajo, proveniente del exterior de mi tienda. El corazón me empezó a latir con fuerza. Me quedé inmóvil, escuchando, tratando de convencerme de que era solo un animal que pasaba. Pero el sonido continuó, cada vez más fuerte, más cerca. Extendí la mano temblorosa, tomé la linterna y la encendí. El haz de luz atravesó la oscuridad, iluminando el interior de la tienda. El gruñido cesó por un instante, pero enseguida oí un crujido, como si algo se moviera entre la maleza. Tragué saliva, respiré hondo y abrí el cierre de la tienda apenas unos centímetros. Asomé con cautela.
El bosque era distinto de noche. Los árboles que durante el día me parecían acogedores ahora se alzaban altos y amenazantes. Moví el haz de luz de un lado a otro, tratando de ver qué causaba el ruido. Al principio no vi nada, hasta que, a lo lejos, dos ojos brillantes reflejaron la luz de mi linterna. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eran grandes, fijos, inhumanos. Estaban demasiado altos como para pertenecer a cualquier animal que conociera. Intenté convencerme de que era un ciervo o tal vez un búho, pero en el fondo sabía que no. Era algo más, algo que no debía estar ahí. Cerré la tienda de golpe y me quedé en silencio, abrazando la linterna. Mi mente no dejaba de imaginar lo que aquellos ojos podían ocultar. Recordé las historias que había escuchado sobre criaturas extrañas en los bosques, pero siempre las había considerado simples leyendas. El gruñido volvió a sonar, ahora mucho más cerca. Sonaba furioso, como si me buscara. Escuché pasos, lentos, pesados, aplastando las hojas y las ramas del suelo. Aguanté la respiración, deseando que se alejara, pero los pasos se detuvieron justo fuera de mi tienda. A través de la tela pude distinguir una sombra enorme moviéndose bajo la luz de la luna. El gruñido retumbó tan cerca que me estremecí por completo. El miedo me paralizó por unos segundos, hasta que comprendí que debía actuar. Tomé mi mochila y la linterna, y con movimientos lentos abrí la cremallera de la tienda. Eché un vistazo. Los ojos ya no estaban, pero el gruñido persistía, rodeándome, como si la cosa estuviera buscando una entrada. Inspiré profundamente y salí. El aire nocturno era gélido y el bosque estaba sobrecogedoramente silencioso, salvo por aquel sonido que me perseguía. Moví la linterna en todas direcciones, sin ver nada. Me puse la mochila al hombro y comencé a caminar deprisa, intentando alejarme. Pero el gruñido seguía, cada vez más fuerte, más furioso. Rompí a correr, tropezando con raíces y piedras en la oscuridad. No sabía hacia dónde iba, solo que tenía que escapar. De pronto la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad me envolvió por completo. El pánico me invadió. Podía oír los pasos detrás de mí, más cerca con cada segundo. Corrí lo más rápido que pude, jadeando, sintiendo el aire caliente de algo respirando en mi nuca. No me atreví a mirar atrás. De repente tropecé con algo y caí al suelo. Intenté levantarme, pero el gruñido resonó justo a mi lado. El suelo vibraba con el peso de algo enorme acercándose. Cerré los ojos, esperando lo peor, y entonces todo se detuvo. El silencio regresó. Ni un solo ruido, ni un movimiento. Abrí los ojos y miré alrededor. Nada. El bosque estaba en calma, como si nada hubiera pasado. No esperé a averiguar qué había ahuyentado a aquella cosa. Me levanté y corrí sin detenerme hasta que vi la luz del amanecer y salí finalmente del bosque. Llegué tambaleándome hasta una carretera y logré hacer señas a un coche que pasaba. Me desplomé en el asiento trasero, exhausto, temblando de miedo. Nunca descubrí qué eran aquellos ojos ni qué emitía ese espantoso gruñido, pero de algo estoy absolutamente seguro. Jamás volveré a acampar solo en un bosque. Aquel lugar que antes me parecía lleno de paz y belleza se había convertido en un escenario de pesadillas. Historia 5. Una noche, cuando vivía en mi nuevo apartamento, ocurrió algo aterrador. Era mi primer hogar propio y estaba emocionada. Me había mudado unas semanas antes y todo aún me resultaba nuevo y diferente. Pasé la tarde desempacando cajas y organizando mis cosas. Me sentía orgullosa de cómo mi apartamento comenzaba a verse acogedor. Mi novio, Tom, iba a venir más tarde esa noche. Planeábamos cenar juntos y ver una película. Estaba ilusionada con la idea. Mientras lo esperaba, encendí la televisión y me acomodé en el sofá. Era una noche tranquila y yo me sentía en paz. Alrededor de las 9, escuché un ruido en la puerta principal. Sonaba como si alguien intentara abrirla con una llave. Pensé que era Tom llegando temprano.
Sonreí y fui a recibirlo. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Me quedé inmóvil unos segundos. Tal vez había imaginado el sonido, o quizá Tom me estaba gastando una broma. Cerré la puerta y regresé al sofá. Pocos minutos después, el ruido volvió. Esta vez era más fuerte, más insistente, como si alguien tratara de forzar la cerradura. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Comprendí que no era Tom. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me dejó helada. Un anciano estaba allí, forcejeando con el pomo, intentando abrir la puerta. Su rostro era arrugado y tenía una expresión confusa pero decidida. No sabía qué hacer. No quería abrir, pero tampoco hacer ruido y que se diera cuenta de que estaba dentro. Retrocedí lentamente y fui a mi habitación. Tomé mi teléfono y llamé a Tom, susurrando para decirle que alguien intentaba entrar a mi apartamento. Él me dijo que colgara de inmediato y llamara a la policía. Con las manos temblorosas, marqué el 911. La operadora fue tranquila y amable. Me indicó que me encerrara en una habitación y permaneciera en la línea hasta que llegaran los agentes. Corrí al baño, cerré con llave y me senté en el suelo. Desde allí aún podía oír al hombre en la puerta, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Los minutos se hicieron eternos. Pensaba una y otra vez en qué pasaría si lograba entrar. Intentaba mantener la calma, pero el miedo era insoportable. Finalmente, escuché sirenas a lo lejos. Sentí un enorme alivio al saber que se acercaban. La operadora me avisó que los policías ya estaban llegando y que no saliera del baño. Segundos después oí fuertes golpes en la puerta del apartamento. Esta vez eran los oficiales. Le ordenaban al anciano que se apartara. Escuché su voz temblorosa protestando, diciendo una y otra vez que ese era su hogar y que solo quería entrar. Los policías hablaron con él unos minutos y luego todo quedó en silencio. La operadora me dijo que ya era seguro salir. Abrí la puerta del baño con cautela y caminé hasta la entrada. Afuera estaban dos oficiales junto al hombre. De cerca se veía aún más confundido. Uno de los agentes me explicó que aquel anciano solía vivir en ese apartamento años atrás. Esa noche había sufrido un episodio de desorientación y pensó que aún era su casa. No intentaba hacer daño. Simplemente quería volver a un lugar que recordaba como suyo. Los policías se lo llevaron, asegurándome que estaría bien atendido y que yo estaba a salvo. Me preguntaron si quería presentar una denuncia, pero estaba demasiado conmocionada para decidir. Les di las gracias y cerré la puerta, sintiendo una mezcla de alivio y un miedo persistente. Esa noche, Tom llegó y se quedó conmigo. No vimos la película ni cenamos. Pasamos horas hablando de lo sucedido, tratando de procesarlo. Él me abrazó mientras intentaba calmarme. Me sentí agradecida de que estuviera allí, aunque el miedo no desapareció por completo. Incluso ahora, meses después, me sobresalto cada vez que escucho golpes inesperados en la puerta. Sé que el anciano no quiso asustarme, pero aquella noche me recordó que las cosas pueden cambiar en un instante. Vivir sola es una experiencia maravillosa, pero también conlleva ciertos temores y precauciones. Aprendí a ser más cuidadosa, a confiar en mis instintos y a estar siempre atenta a lo que me rodea. Esa noche en mi nuevo apartamento cambió mi forma de ver el mundo, haciéndome más consciente y alerta. Historia 6. Trabajo como guardia de seguridad nocturno cerca de un edificio abandonado. Cada noche me siento en mi pequeña caseta de vigilancia y observo la oscura y vacía estructura. El edificio solía ser un hospital, pero cerró hace muchos años. La gente dice que está embrujado, aunque yo nunca creí en fantasmas, al menos no hasta ahora. Era una noche fría de octubre. El viento soplaba con fuerza, produciendo sonidos inquietantes al pasar por las ventanas rotas del viejo hospital. Estaba solo, como siempre, con solo mi linterna y un pequeño calentador para hacerme compañía. La noche comenzó como cualquier otra. Hice mis rondas,
revisando las puertas y portones para asegurarme de que todo estuviera cerrado. A la luz de la luna, el edificio se veía aún más siniestro, con sombras que parecían moverse en las paredes. Cerca de la medianoche, regresé a mi caseta. Me serví una taza de café y traté de mantenerme despierto. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido débil, distante, como un eco. Parecía un llanto, una voz pidiendo ayuda. Tomé mi linterna y salí, creyendo que podría ser un animal, pero el sonido era demasiado humano. Mientras me acercaba al edificio, aquel lamento se hacía más fuerte. El corazón me latía con fuerza, pero debía revisar. Empujé la vieja puerta oxidada y entré. El aire olía a polvo y humedad. Todo estaba a oscuras, salvo por el haz de mi linterna. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Seguí el sonido hasta llegar al antiguo servicio de urgencias. La puerta estaba entreabierta y vi algo moverse dentro. Respiré hondo y empujé la puerta. La habitación estaba vacía, salvo por una vieja cama de hospital en una esquina. Las sábanas estaban sucias y algo se movía bajo ellas. Me acerqué lentamente, con las manos temblando, y levanté la tela. No había nada. Exhalé aliviado y me giré para salir, pero entonces el sonido volvió, esta vez justo detrás de mí. Me volví de golpe alumbrando con la linterna, pero no había nadie. El aire estaba helado. Podía ver mi propio aliento. Decidí salir de allí y regresar a mi puesto. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, sentí claramente que alguien me observaba. Miré varias veces por encima del hombro, sin ver nada. Cuando por fin llegué afuera, cerré la puerta con llave. El aire libre me dio algo de tranquilidad, aunque la sensación de ser vigilado no se fue. Volví a la caseta e intenté calmarme. Me repetí que solo era mi imaginación, que el viento y los ecos del viejo edificio me estaban jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Pasé el resto de la noche en vela, con la linterna en la mano. Cada ruido me sobresaltaba. El viento, los árboles, incluso mi respiración sonaban amenazantes. No podía dejar de mirar el hospital, esperando ver algo moverse entre las ventanas, pero no pasó nada. La noche siguiente, estuve a punto de no ir a trabajar, pero necesitaba el dinero, así que regresé, convenciéndome de que no existían los fantasmas. Aún así, el recuerdo del llanto y esa sensación de ser observado seguían conmigo. Nada parecía fuera de lugar. Todo estaba cerrado, igual que lo había dejado. Hice mis rondas, aunque el miedo crecía en mi interior. La noche estaba más tranquila, sin viento. Casi parecía pacífica, pero sabía que no lo era. Cerca de la medianoche, volvió el sonido, esta vez más fuerte, más desesperado. El mismo grito pidiendo ayuda, resonando por los pasillos vacíos. No quería entrar, pero era mi trabajo. Tomé la linterna y avancé. La puerta volvió a chirriar al abrirse. El aire estaba inmóvil, gélido. Seguí el sonido hasta el mismo lugar, la sala de urgencias. La cama seguía allí, pero ahora había algo sobre ella. Caminé despacio, iluminando con la linterna. Había una figura bajo las sábanas, moviéndose levemente. Con el pulso acelerado levanté la tela, y ahí estaba, una niña. Me miró con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. «Ayúdame», susurró. Retrocedí de un salto. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía respirar. La niña parecía real, pero sabía que no podía estar ahí. Nadie podía estar en ese edificio. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Ella se incorporó, extendiendo una mano hacia mí. «Por favor, ayúdame», repitió. Salí corriendo. No me detuve hasta estar afuera, jadeando. Miré hacia el hospital, esperando verla, pero solo había oscuridad. El edificio permanecía inmóvil, silencioso. No volví a entrar esa noche. La imagen de su rostro me perseguía. Su voz resonaba en mi cabeza. Sabía que no podría seguir trabajando allí.
pero necesitaba el empleo. Aún así, al día siguiente decidí llevar una cámara. Quería probar lo que había visto. Si podía capturarlo, tal vez alguien me creería. Esa noche, todo volvió a ocurrir igual. El mismo llanto, la misma súplica. Entré al edificio con la cámara lista. Llegué a la sala. La niña estaba allí, igual que antes. «Ayúdame», susurró otra vez. Levanté la cámara y tomé una foto. El flash iluminó la habitación y por un instante creí ver algo más detrás de ella. Tomé otra foto, las manos temblando. La niña extendió su brazo hacia mí y volví a huir. Cuando revisé las fotos afuera, mi sangre se heló. No había nada, solo imágenes vacías de la sala. Ninguna señal de la niña. Al día siguiente renuncié. No volví jamás a ese lugar. No puedo explicar lo que vi, pero su rostro y su voz siguen conmigo. No sé quién era, ni qué le pasó, pero nunca la olvidaré. El viejo hospital aún sigue en pie, silencioso y oscuro. Un recordatorio de que hay cosas que simplemente no podemos explicar. Historia 7. Hace años trabajaba como arqueólogo junto a mi jefe, el Dr. Collins. Estábamos en un bosque profundo y oscuro realizando investigaciones. Era un bosque antiguo, con árboles tan altos que parecían tocar el cielo. Sus ramas gruesas bloqueaban casi toda la luz del sol, haciendo que el lugar se sintiera sombrío y frío. Llevábamos varios días allí, buscando artefactos antiguos y estudiando la tierra. Cada mañana empacábamos nuestras herramientas, provisiones y cuadernos de notas antes de adentrarnos entre los árboles. El bosque era silencioso. Solo se escuchaban los cantos lejanos de las aves y el crujido de las hojas bajo nuestros pasos. A pesar de la calma, había algo en el ambiente que me provocaba una inquietud difícil de explicar. Un día decidimos explorar una zona que aún no habíamos visitado, más alejada del campamento y mucho más profunda en la espesura. Los árboles en esa parte eran aún más viejos y robustos, y el aire se sentía denso, casi pesado. Caminamos durante horas marcando el camino y tomando notas. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontramos un pequeño claro. Parecía un buen sitio para descansar y comer algo. Nos sentamos y abrimos nuestras mochilas. El silencio del bosque era absoluto, interrumpido apenas por el canto ocasional de algún pájaro o el movimiento de un animal entre los arbustos. Entonces, de repente, se oyó un sonido. Era extraño, profundo, grave, algo que nunca antes había escuchado. No era fuerte, pero sí poderoso. Vibraba en el aire y sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me empujara. El Dr. Collins me miró con los ojos muy abiertos, una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Lo oíste?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, sin poder pronunciar palabra. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, más intenso. Era como si el aire a nuestro alrededor cobrara vida y se cerrara sobre nosotros. Sentí la piel erizarse, un escalofrío recorriéndome los brazos. Nos pusimos de pie mirando a nuestro alrededor, buscando de dónde provenía. El bosque que antes parecía tranquilo, ahora se sentía amenazante, vivo, hostil. Las sombras entre los árboles se movían, o al menos eso parecía. «Vámonos de aquí», dijo Collins con voz firme. No hizo falta que lo repitiera. Guardamos nuestras cosas con rapidez y emprendimos el camino de regreso. El bosque, antes sereno, ahora parecía cerrarse sobre nosotros. El sonido nos seguía, ese zumbido profundo repitiéndose una y otra vez, cada vez más cercano, más penetrante. Sentía como si se metiera dentro de mi cabeza, impidiéndome pensar con claridad. Mi corazón latía desbocado y podía ver en el rostro de Collins el mismo terror que me consumía. Aceleramos el paso, tropezando entre raíces y hojas húmedas. El sendero que habíamos marcado parecía torcerse, cambiar. Ya no estaba seguro de si íbamos en la dirección correcta. Los árboles eran todos iguales y las sombras crecían con el atardecer.
De pronto, el sonido cesó. El bosque quedó en un silencio absoluto, opresivo, como si contuviera el aliento. Nos detuvimos sin saber qué hacer. Todo mi cuerpo estaba tenso. Sentía una mirada invisible sobre nosotros. «Sigue caminando», murmuró el doctor. «Tenemos que regresar al campamento». Avanzamos con paso rápido, casi corriendo. El sol ya se había escondido y la oscuridad se extendía entre los troncos. Las sombras parecían estirarse, alargarse hacia nosotros, como si intentaran atraparnos. Finalmente, tras lo que parecieron horas, vimos la luz tenue de nuestra fogata en la distancia. Sentí una oleada de alivio y corrimos hacia ella. Caímos junto al fuego, exhaustos y temblando. Esa noche, mientras las llamas chispeaban, tratamos de entender lo ocurrido. Hablamos del sonido, de aquella vibración extraña que nos había seguido a través del bosque. Ninguno de los dos pudo explicarlo, y cuanto más lo analizábamos, más aterrador se volvía. A la mañana siguiente, empacamos todo y abandonamos el lugar. Terminamos el trabajo antes de lo previsto y regresamos a la universidad. Nunca volvimos a hablar de ese día, pero sé que ambos lo recordamos con frecuencia. Aún hoy, años después, cuando pienso en aquel momento, un escalofrío me recorre la espalda. El bosque, con sus árboles antiguos y sus sombras profundas, sigue grabado en mi memoria. El zumbido, la sensación de estar siendo observado y el miedo abrumador que me envolvió. Son recuerdos que todavía me atormentan. No sé qué fue lo que escuchamos ni qué lo causó. Tal vez fue algo natural, un eco extraño entre los árboles, o una ilusión creada por el viento. O quizás fue algo más, algo antiguo, desconocido, que habita en los rincones del mundo donde el hombre rara vez se atreve a entrar. Sea lo que haya sido, era real y aterrador. Aquel día en el bosque me cambió para siempre. Me hizo comprender que existen cosas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que pueden hacernos sentir pequeños, vulnerables y profundamente humanos ante lo desconocido. Historia 8. Una vez estaba sola en mi sala viendo televisión. Era una noche tranquila y tenía toda la casa para mí. Me gustaba esa sensación de soledad de vez en cuando. Era pacífica, reconfortante. Miraba mi programa favorito mientras comía palomitas de maíz. Las luces estaban tenues y todo parecía en calma. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Pensé que quizá era el viento o la casa asentándose, así que volví a concentrarme en la televisión, intentando ignorar el sonido. Sin embargo, unos segundos después, la puerta detrás de mí se cerró de golpe con un fuerte estallido. Salté del sofá con el corazón latiendo con fuerza. Corrí hacia la puerta e intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. No recordaba haberla cerrado. El pánico empezó a subir por mi pecho. Me giré hacia la televisión, pero ya no podía concentrarme. Mis ojos se movían nerviosos por toda la habitación, buscando cualquier señal de peligro. Tenía la clara sensación de que alguien me observaba. Intenté calmarme, diciéndome que era solo mi imaginación, pero entonces lo vi. Había un hombre de pie en las sombras del cuarto. Era alto y su mirada era amenazante. En su mano sostenía un cuchillo. La luz parpadeante del televisor iluminaba su rostro de forma siniestra, proyectando sombras inquietantes. Me quedé paralizada, con la mente a toda velocidad. ¿Cómo había entrado? ¿Qué quería? El hombre dio un paso hacia mí. Retrocedí hasta quedar pegada a la puerta cerrada. No tenía a dónde ir. El corazón me latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Él sonrió, una sonrisa fría, cruel, que me heló la sangre. No dijo nada, solo siguió avanzando, lento, decidido. Tenía que pensar rápido, encontrar una salida, un arma, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Mis ojos recorrieron la habitación buscando algo, pero no había nada cerca.
El hombre seguía acercándose. Podía ver el brillo del cuchillo a la luz del televisor. Sabía que si no hacía algo, no sobreviviría. Agarré lo primero que tuve a mano, una lámpara sobre la mesa junto a mí. La tomé con ambas manos y la lancé con todas mis fuerzas. La lámpara se hizo pedazos contra él. El hombre se tambaleó hacia atrás, sorprendido, aunque apenas herido. Luego me miró con furia, los ojos llenos de rabia. Levantó el cuchillo y supe que estaba en verdadero peligro. Entonces escuché sirenas a lo lejos. Estaban acercándose. El hombre miró hacia la ventana, distraído por un instante. Aproveché ese momento y corrí hacia el otro extremo de la habitación, buscando desesperadamente una salida. Las sirenas se oían cada vez más cerca. El intruso pareció darse cuenta de que el tiempo se le acababa. Se abalanzó sobre mí con el cuchillo, pero logré esquivarlo. Tomé una silla y se la lancé con todas mis fuerzas. El golpe lo hizo caer al suelo. Corrí hacia la ventana y grité pidiendo ayuda. En ese momento la patrulla policial se detuvo frente a mi casa. Los oficiales irrumpieron y vieron al hombre con el cuchillo. Le gritaron que soltara el arma. El intruso dudó unos segundos, pero finalmente la dejó caer. Los agentes lo derribaron y lo esposaron. Yo me desplomé en el suelo, temblando de miedo y alivio. Los policías me ayudaron a levantarme y tomaron mi declaración. Me dijeron que tuve suerte de estar viva. Aquel hombre había estado irrumpiendo en casas de la zona y atacando a los residentes. Yo había sido su siguiente víctima. Cuando se lo llevaron, quedé sola otra vez en mi casa, pero esta vez la soledad ya no me resultaba pacífica. Me sentía vulnerable, aterrada. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuve de morir. Llamé a una amiga para que viniera a quedarse conmigo. No quería estar sola, no esa noche. Ella llegó poco después y finalmente pude dormir un poco. Al día siguiente cambié todas las cerraduras. Instalé un sistema de seguridad y revisé cada ventana y puerta. No quería correr más riesgos. Quería volver a sentirme segura en mi propio hogar. Me tomó tiempo recuperar la tranquilidad. Durante semanas, miraba constantemente por encima del hombro, esperando ver a aquel hombre con el cuchillo. Con el paso de los meses, empecé a sentirme mejor, pero esa experiencia me cambió. Aprendí que la seguridad no se puede dar por sentada, que basta un instante para que todo cambie. Ahora, cada vez que estoy sola en casa, me aseguro de que todo esté bien cerrado y protegido. Sigo disfrutando de mi tiempo a solas, pero nunca bajo la guardia. Aquella noche quedó grabada en mi memoria como una advertencia. Lo frágil que puede ser la calma y lo importante que es estar siempre alerta.